Estamos siguiendo la traducción del libro El Testigo Viviente y el título de hoy es Un poder gobernará el mundo. Arthur S. Maxwell se une al M.C. Wilcox y a A.O. Tait como editores a largo plazo de Señales de los Tiempos. Fue editor de la British Present Truth de 1920 a 1936. Durante gran parte de este tiempo también sirviendo como gerente en Park Press. En 1937 se convirtió en editor de Señales de los Tiempos. El tío Arthur es amado por los niños de hoy, así como también por miles de niños adultos que han escuchado y leído de los 33 volúmenes de Bedtime Stories, los 5 volúmenes de La Hora del Niño o los 10 volúmenes de la historia de la Biblia. Y hay una larga lista de libros para adultos, 77 libros en total, como Descubriendo London, La Guerra de los Mundos y El Rey que Viene. Puso con estos millones de palabras escritas para señales, miles para la verdad presente también, y tiene una formación de la que es difícil elegir una obra principal. Quizá debería ser la historia de la Biblia. En conjunto, este es un gran resultado para un hombre nacido en 1896. El artículo Una potencia gobernará el mundo apareció cuando Hitler parecía a punto de aplastar toda oposición. Así fue una atrevida confirmación de la fe en la profecía bíblica. Señales de los Tiempos, 2 de julio de 1940. Hace más de 60 años, en uno de los primeros números de Señales de los Tiempos, apareció la siguiente declaración intrépida sobre el derrocamiento del antiguo Imperio Romano y el futuro de Europa. Aplastado bajo el peso de sus vastas proporciones, se desmoronó para no volver a unirse nunca más. Sus elementos perdieron el poder de cohesión y ningún hombre ni combinación de hombres puede volver a consolidarlos. En todos los años largos, oscuros y turbulentos que han transcurrido desde entonces, este diario no ha vuelto ni una sola vez a hablar sobre esta interpretación de la gran profecía del segundo capítulo de Daniel. La gente nos dice: mira lo que está pasando en Europa hoy. ¿Qué vas a decirnos ahora? Vamos a decir exactamente lo que hemos dicho en el pasado. No nos negamos a retractarnos ni una jota ni una tilde. Esta profecía es la única en la Biblia en la que las dos palabras cierto y seguro están adjuntas. Si no por otra razón, con estos dos sellos sobre ella seguramente podemos confiar en ella con total confianza. No puede fallar. Para refrescar nuestras mentes y restablecer nuestra fe, permítanos examinarlo nuevamente en detalle. Para hacerlo debemos retroceder 25 siglos en la corte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es de mañana. El rey ha tenido un sueño extraño y se ha olvidado de qué se trataba. Sin embargo, la impresión perdura. Él quiere saber. Entonces llama a sus consejeros. Algunos de ellos son astrólogos, otros magos, hechiceros, médiums espirituales consumados de ese tiempo. A esta asamblea de los sabios de Babilonia, Nabucodonosor trae su extraña demanda. Dime acerca de lo que soñé anoche. Nadie puede responder. Ofrecen interpretar el sueño, pero primero deben saber de qué se trataba. Pero Nabucodonosor no se desanimará. Sospecha que simplemente están tratando de ganar tiempo para prepararse mentiras y palabras corruptas. Y finalmente, poniéndose muy furioso, da la orden para su ejecución inmediata. Mientras las patrullas reales van de casa en casa en busca de sus presas, se encuentran con Daniel, el joven cautivo de Jerusalén, en cuyo afilado intelecto y excelente carácter ha ganado considerable favor real. Informado de la razón por la que repentinamente ha sido condenado a muerte, pide tiempo para orar y pronto se arrodilla ante Dios. Esa noche se le muestra en visión el mismo sueño que
había impresionado tan profundamente a Nabucodonosor unas pocas horas antes. Conducido a la sala del trono, se encuentra cara a cara con el más grande gobernante de la antigüedad. A continuación sigue la entrevista más dramática jamás registrada. Con el profeta y rey emocionado como la cortina del futuro, es de repente desenrollada ante sus asombrados ojos, y ellos miran estupefactos a través de siglo tras siglo de años por nacer hasta el fin de los tiempos. Hay un Dios en el cielo que revela los secretos, comienza el profeta, y da a conocer al rey Nabucodonosor lo que será en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama son estos. En cuanto a ti, oh rey, tus pensamientos vinieron a tu mente en tu cama. ¿Qué debería suceder más allá? Y el que revela secretos hace saber lo que sucederá. Versículos 28 y 29. Nabucodonosor evidentemente se había estado preguntando acerca del futuro, preguntándose qué pasaría con su gran reino después de su fallecimiento. Ahora, en una revelación más amplia que nunca, se atrevió a esperar. Todo el vasto panorama de las edades por venir se abrieron ante él. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Versículos 31 a 35. Así que este era el sueño de Nabucodonosor, una gran imagen compuesta de 4 metales diferentes, y parte de los pies hierro y parte arcilla. Una imagen que finalmente fue golpeada en los pies por alguna fuerza abrumadora que la aplastó en fragmentos infinitos que el viento se los llevó. Pero, ¿cuál es el significado de todo esto? Eso es lo que Nabucodonosor quería saber. Pronto quedó satisfecho. Daniel continuó: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Versículo 36. Brevemente fue esto: los 4 metales representaban 4 imperios mundiales que iban a suceder en la historia. El cuarto, tipificado por el hierro, que se fusionó en una mezcla de hierro y barro, debía ser dividido y permanecer dividido hasta que, por alguna espectacular intervención divina, los reinos de este mundo serían barridos para dar lugar al eterno Rey de Dios. Es esta interpretación la que debemos examinar de nuevo con especial cuidado, no solo a la luz de la historia antigua, sino teniendo en cuenta los catastróficos acontecimientos de los últimos días. Nadie, por supuesto, cuestiona la aplicación de los 4 principales metales de la imagen a los 4 grandes imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Eso es tan simple y tan claro que el niño más pequeño puede entenderlo. Pero el cuarto reino es muy importante notar este hecho, no iba a ser sucedido por otro de extensión similar y mayor poder. Como se indicó anteriormente, se iba a dividir. Esta importantísima revelación fue repetida y enfatizada en 3 expresiones diferentes y más significativas. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado,
con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Versos 41 al 43. Ahora, es uno de los más interesantes y de hecho uno de los hechos más trascendentales de la historia, que cuando el Imperio Romano se debilitó por la corrupción interna, fue invadido por tribus bárbaras del norte y el este durante los siglos IV y V después de Cristo. Se dividió en exactamente 10 divisiones. De hecho, con el derrocamiento del último de los emperadores en el año 476 después de Cristo y el establecimiento del reino de Eruliano en Italia, el cuarto reino, que había sido fuerte como el hierro y se había quebrado en pedazos y sometido a todos los reinos, ahora estaba roto en pedazos. 10 reinos, 10 distintas e independientes naciones, ni más ni menos, se fijaron dentro de los límites de Roma occidental y la profecía hablada y escrita más de 1000 años antes se cumplió literalmente. Estos 10 reinos fueron los anglosajones, los francos, los alamanes, los lombardos, los ostrogodos, los visigodos, los borgoñones, los vándalos, los suevos y los éruli. Y las porciones de Europa que ocuparon están delineadas lo más cercanas posibles en el mapa adjunto. Estos pueblos fueron los precursores y progenitores de las naciones de Europa moderna. A lo largo de los 15 siglos transcurridos desde la desintegración del Imperio Romano, a pesar de los más desesperados y decididos esfuerzos para unir estas divisiones en un gran todo de nuevo, la tarea se ha hecho imposible. Los límites han cambiado, por supuesto, pero la profecía no dijo nada sobre los límites o sobre las depredaciones de una nación sobre otra. Algunas naciones pueden expandirse y otras se encogen. Algunas podrían eliminarse por completo, y así fueron. Los fuertes pueden beneficiarse a expensas de los débiles. Los fragmentos de hierro podrían penetrar en las fronteras del barro indefenso, pero el barro permanecería, desafiando el poder del hierro para soldarse de nuevo. Visto a la luz de la historia, iluminado por el resplandor de 1000 campos de batalla, donde millones de hombres han luchado para derrotar el propósito divino, el antiguo dicho, ellos no se adherirán unos a otros, se ve que es la mayor expresión profética de todos los tiempos. Es asombroso ver cuántos planes se han elaborado para unir a las naciones de Europa. Los hombres han intentado tratados hasta comprometer cada nación de alguna manera con todas las demás naciones. Han intentado ligas hasta que pareció por fin que la unidad pacífica estaba a punto de lograrse. Han intentado matrimonios mixtos hasta que cada dinastía gobernante se relacionó con cada otra dinastía y se consideró poco ético para los de sangre real casarse fuera de este círculo encantado. Sin embargo, cada plan ha fallado. Ya en el siglo IX después de Cristo, Carlomagno hizo su intento de derrotar la profecía. Incluso se permitió ser coronado emperador de Roma, pero el hierro y el barro que trató de mezclar se derrumbó después de su desaparición. Como ha dicho un historiador, su cetro era el arco de Ulises, que no podría ser tirado por la mano más débil. En el siglo XV, Carlos V se convirtió en gobernante de la mayoría de Europa y tenía visiones de completar la conquista del continente. Se dijo de él que ningún monarca hasta Napoleón fue tan ampliamente visto en Europa y en África. Sin embargo, en 1555, debido a su mala salud, se vio obligado a abdicar y ceder sus vastas posesiones a otros. Poco más de 100 años después, Luis XIV de Francia se convirtió en la figura dominante en el continente. Él se extendió en todas direcciones para obtener más y más autoridad, invadiendo los Países Bajos, arrasando el Palatinado y exclamando: no habrá más Pirineos. Sin embargo, una combinación de fuerzas opuestas finalmente ocasionó que sus planes grandiosos cayeran a su alrededor como un castillo de naipes.
Por el Tratado de Utrecht en 1713, sus dominios fueron reducidos por todos lados. Luego, hace menos de siglo y medio, llegó Napoleón, quizás el más grande de todos estos aspirantes a señores de Europa y conquistadores del mundo. Fue resultado, por así decirlo, de la Revolución Francesa y de 1795 a 1804, cuando él fue proclamado emperador, consolidó su dominio sobre el pueblo de Francia. Luego, durante 8 terribles años, barrió nación tras nación, coronándose rey de Italia, colocando a su hermano Luis en el trono de Holanda y a su hermano Jerónimo en el trono del nuevo reino de Westfalia, que él creó. Su cuñado Murat lo hizo soberano de su recién establecido Gran Ducado de Berg, y a su hermano José le dio el trono de España. Ningún otro conquistador alguna vez hizo una preparación tan completa para el establecimiento y perpetuación de una Europa unida. Sin embargo, incluso antes de que se completaran sus planes, los rumores de la desintegración venidera ya se podían escuchar. En 1805, la flota francesa fue derrotada en Trafalgar. En 1812 llegó la expedición rusa de Napoleón, su retirada de Moscú. La posterior derrota en Leipzig en octubre de 1813, seguido de su aplastante derrocamiento final en Waterloo en 1815. En 1914, muy dentro de la memoria viva, un intento similar se hizo de la dominación europea. Los ejércitos del Kaiser barrieron sobre Bélgica, pasó a Francia, a Italia, a los Balcanes. Sus golpes demoledores parecieron durante muchos días indicar que el triunfo final sería de ellos. Los que vivieron esos días oscuros y malvados no olvidarán pronto la penumbra que se apoderó del mundo a medida que siguió la retirada en el avance de las fuerzas del conquistador, ni la tremenda sensación de alivio, como milagrosamente el curso de acontecimientos cambiaron repentinamente, y antes de que uno apenas pudiera apreciar la magnitud de lo que estaba ocurriendo, había todo terminado en Versalles y Dum. Así ha sucedido en el pasado, así sucederá otra vez. Después de que cese la erupción del hierro que se esparce, los elementos del barro reaparecerán agrietándose y rompiendo la masa de metal en sus divisiones de antaño. Pero marca esto bien, los eventos pueden parecer por un tiempo irse absolutamente contrarios al curso que indicaría la profecía. En cada época de ascendencia totalitaria, han habido un periodo en el que debe haber parecido a los espectadores como si toda esperanza se hubiera perdido. Sin embargo, no fue así. Después de que la tormenta había pasado y las armas de guerra habían sido depositadas, se vio que la palabra de Dios estaba más firmemente establecida que nunca. Así será en nuestros días y no tendremos que esperar mucho ahora, no en estos tiempos que se mueven rápidamente. Los tiranos, los invasores, los aspirantes a conquistadores no pueden tener éxito. De todos modos, no por mucho tiempo. Y no importa, ya sean alemanes, italianos, franceses o españoles, sus planes para dominar Europa están condenados al fracaso. Pueden lograr triunfos temporales. Ellos pueden invadir Holanda y Bélgica y Francia y cada estado balcánico. Pueden derramar muerte y destrucción sobre Bretaña. Sin embargo, a lo largo del mismo rastro de su crueldad desenfrenada y barbarie despiadada, crecerán y acumularán las mismas fuerzas que finalmente los destruirán. No se unirán. Un solo poder no gobernará el mundo, no hasta que Cristo mismo venga a reinar, que es de hecho el próximo y más grande evento en el calendario de la historia humana. Las divisiones del antiguo imperio romano permanecerán hasta el final, porque es en los días de estos reyes que el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido, un reino que no será dejado a otras personas, sino que romperá en pedazos y consumirá todos estos reinos y permanecerá para siempre. Versículo 44.
Así que no perdáis pues vuestra confianza. Hebreos 10:35. El sueño es cierto y su interpretación segura. Daniel 2:45.